dejar de compartir la pantalla para poder entrar en el siguiente tema, que es justamente cómo usar estos materiales en el primer grado, sobre todo tomando en cuenta la relevancia de estos materiales. Entendemos que cada experiencia de aprendizaje que se va a desarrollar en el primer grado, como lo dijo la señora Maura recién, contempla una, como digamos, una superestructura, que esta superestructura tiene que ver un poco con las experiencias que se van a ir dando día a día en el aula. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el primer grado de lo que es lengua castellana, sobre todo en el área de comunicación. Entendamos que en el primer ciclo el área se denomina comunicación y las actividades pensadas, todo el dispositivo pedagógico está pensado en la lengua castellana. Es muy importante señalar el enfoque que queremos situarnos en lo que refiere a la enseñanza de la lectoescritura. Sí, es eso. Enseguida ya, para poder... Es eso. ¿Se ve? Quiero hacerle una consulta si se ve. Sí, se ve. Me están escuchando también, ¿verdad? Porque medio que con la tecnología aquí yo estoy... sí, para continuar. Un ratito. Sí. De todo lo que dijo la señora Maura, es muy importante situarnos en el enfoque de la enseñanza del primer ciclo en lectura y escritura. Hablamos de un enfoque equilibrado. Este enfoque tiene como meta que todos los niños se conviertan en activos lectores, y escritores de textos. Por eso hablamos de un enfoque equilibrado que busca justamente eso, activar los conocimientos en relación a la lectura y la escritura. Busca integrar el desarrollo de las destrezas. Tenemos que acordarnos de nuestras destrezas y habilidades de lenguaje, que son escuchar, leer, escribir y entender lo que escribimos, ¿verdad? Fomentar que los niños puedan acceder y crear diferentes conocimientos y experiencias significativas. ¿Están viendo la presentación? Vuelvo a preguntar. Sí, se ve. Sí, perfecto, Sí, disculpen. Sí. De ahí un poco el enfoque equilibrado. Pasar un poco de la manera tradicional que solemos enseñar la lectoescritura a un modelo más situado y enfocado desde el texto. El texto es un poco la hoja de ruta que marca todo el trabajo que vamos a hacer en la clase con nuestros estudiantes. Un poco es la idea, el espíritu en relación al enfoque equilibrado. También fomentar que los niños puedan acceder y crear diferentes experiencias significativas en torno al lenguaje. Significa que sean productores de sus textos. Vamos a ver muchas de las actividades que reflejan eso que les estuve mencionando. Y es importante señalar otra vez que el enfoque equilibrado se caracteriza por la integración de dos modelos en lo que es la lectura, el modelo holístico y el modelo de destrezas. Esos dos modelos son un poco parte importante del desarrollo de todas las experiencias de aprendizaje en la guía del docente y por ende el despliegue de esas actividades en el cuaderno del estudiante. En el modelo holístico es importante tomar en cuenta que se promueve la participación temprana del niño a diferentes tipos de textos. Todas las experiencias, todas las clases propuestas, como se mencionó recién, están en torno a unos temas.
Estos temas van conversando, van dialogando de manera interdisciplinaria a partir de los diferentes textos que se proponen, que son cuentos, fábulas, recetas, textos informativos, canciones, adivinanzas, instrucciones y todo tipo de textos con el cual el niño se encuentra en constante contacto. Enfatiza la utilización de estrategias de lectura comprensiva para explorar mejor los textos. Está la lectura compartida, la lectura individual, los diferentes momentos de la lectura. También esa conexión de la lectura que se da entre la conexión con el texto, la conexión con el lector y la conexión con el contexto. Un poco esa es la idea de trabajar desde lo que es la lectura. En cuanto al modelo de destrezas, consiste en el desarrollo de la conciencia fonológica a través de la enseñanza explícita de los fonemas y grafemas de las letras en un contexto significativo. Del texto vamos a trabajar todo lo que refiere a la enseñanza de la lectura y la escritura, siempre asociando el sonido con la letra, que se van a ir consolidando de un grado a otro grado. Enfoque equilibrado. Estimular la interrogación de los textos auténticos en la sala, en la escuela, en el entorno. ¿Verdad? Siempre nos hacemos preguntas. Es importante estimular el deseo de entrar en el mundo textualizado por parte de los niños. Efectuar repetidas lecturas compartidas. Las lecturas compartidas con situaciones de lectura gratificadoras. Que con el correr del tiempo nuestros niños puedan seleccionar de manera autónoma sus lecturas, ya sea a través, por medio de sus intereses o porque de repente ese texto le conmovió o de repente porque ese texto formó parte de una situación importante para él. Entonces, es muy importante también desarrollar la oralidad en relación a la fluidez, la expresividad, el uso adecuado de ciertas marcas que tienen que ver con la lectura en sí. Jugar a leer textos predecibles, ya que dada la estructura repetitiva y predecible del texto, ayuda a que el niño realice la predicción de su contenido. Es importante entender que el niño cuando ingresa a la escuela ya desarrolla, ya activa esos conocimientos con relación a la lectura. Entonces lo que hacemos en la escuela es potenciar y estimular con mayor eficiencia estos procesos cognitivos. La conciencia fonológica, el dominio de las destrezas básicas, la conciencia fonológica, el aprendizaje de los fonemas, la pronunciación, cómo suena una letra, cómo suena en una palabra, cómo suena eso después en un contexto, en un texto, y también la adquisición del vocabulario. A más lectura, más desarrollo del vocabulario vamos a poder desarrollar en nuestros estudiantes. El reconocimiento de la palabra en el contexto. Eso es muy importante considerar. La motivación, la interpretación literaria, las lecturas significativas. Hacer que esa lectura sea motivadora para todos nuestros estudiantes. El razonamiento de la construcción del significado. El apoyo a la lengua materna. ¿Por qué? Porque los niños ya vienen con una lengua desde el hogar. Entonces lo que hacemos en la institución, en la escuela, es fortalecer y mejorar, entrar ya del mundo oral al mundo escrito. Son cuestiones muy importantes que a tomar en cuenta. Los fundamentos también en que se sustenta todo el desarrollo de las experiencias de aprendizaje en el área de comunicación en el primer ciclo. Los aportes de la psicolingüística, la sociolingüística, la teoría del discurso, porque ¿qué pasa? Al desarrollar la lectura de un texto, vinculamos el aspecto textual, el aspecto lingüístico y el aspecto discursivo del texto. Ahí la importancia de la teoría del discurso. La sociolingüística. Todos los textos seleccionados en el primer grado, en el segundo y en el tercero, cuarto, quinto y sexto, están un poco contextualizados porque hemos tomado textos de autores nacionales. Estos textos de autores nacionales hacen que el contexto social se vea más fortalecido. Por eso es muy importante este aspecto de la sociolingüística. El aspecto psicolingüístico que tiene que ver cuando decimos que cuanto más un niño está inmerso en un mundo textualizado,
más probabilidades tiene de ir mejorando su competencia en la lectura. La misma cosa con la audición de textos. El hecho de desarrollar la audición es muy importante porque hay otra vez destrezas lingüísticas o microhabilidades, le llamaría yo, que el niño va desarrollando con la audición. El tema de las neurociencias, la aplicación de una neurodidáctica en el proceso de aprendizaje de la lectura, la escritura, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la motricidad y todo lo que conlleva a la integración de todos estos saberes. También el tema de las inteligencias múltiples. Con las diferentes estrategias se trata de vincular hacia las inteligencias múltiples del estudiante. Eso es muy importante tomar en cuenta. La educación inclusiva, énfasis de los procesos de inclusión en la educación. Acá tenemos una portada de lo que es el cuaderno de aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Con relación a esto es importante señalar que las guías del docente y los cuadernillos del estudiante responden a la competencia del primer ciclo, que es justamente la que estoy mostrando aquí, ¿verdad? Que comprendan y produzcan textos orales y escritos que se caractericen por utilizar un lenguaje con vocabulario básico, estructura sintáctica sencilla, así tal cual como están los programas de estudio, ustedes van a encontrar que también están en las guías del docente. También entender el mundo textualizado que tiene que ver justamente para poder lograr esa competencia del ciclo, tenemos que tomar en cuenta los aspectos que hacen a un niño lector. Comprender los contenidos de los textos que son interesantes y significativos. También entender que hay una práctica frecuente de la lectura. Ustedes van a encontrar en la rutina de las clases, si bien hay un énfasis que de repente se le va a dar durante la semana a desarrollar la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión escrita, no se deja de enfatizar la práctica frecuente de la lectura, el uso de textos significativos, variados, el propósito de la lectura, todos van encaminados y, vamos a decir, integrados de manera que esto tenga una significatividad para el alumno. Utilizar diferentes estrategias de lectura que estuvimos explicando recién, la toma de conciencia de sus propios procesos cognitivos cuando nos referimos a la evaluación, la decodificación de las letras, la palabra a través de estrategias de reconocimiento, ya sea a través de del tema de las diferentes estrategias orales que hacemos en el aula. También tomando en cuenta que la estructura de la guía contempla antes de la lectura, que son preguntas que nos invitan a desarrollar hipótesis sobre lo que va a tratar el texto. Plantear conjeturas al respecto. Entonces, tiene mucho que ver con la estrategia de predicción, que es un poco lo que hacemos cuando vamos a desarrollar la lectura, hacemos preguntas previas que determinen un poco el grado de problematizar sobre la lectura, hacer un poco, abrir el abanico de posibilidades para entrar y sumergirse en la lectura. El uso de organizadores gráficos también que solemos solicitar para que justamente el estudiante pueda organizar sus ideas y puedan tener una facilidad a la hora de demostrar qué es lo que sucede en el texto. El otro aspecto muy importante que tiene que ver durante la lectura, ustedes van a encontrar algunas orientaciones importantes de manera bien específica de cómo trabajar la lectura y cómo eso se despliega en el cuaderno de actividades. La lectura compartida, por ejemplo, que es una estrategia, ¿verdad? Tanto para el docente como para los niños quienes participan en la lectura. O sea, la maestra también modeliza la lectura y el niño también va desarrollando esa actitud de escuchar y entender cómo funcionan los mecanismos con relación a la lectura. También la estrategia de visualizar. La estrategia durante la lectura se aplica la estrategia lectora, una de ellas es la visualización. La visualización es poner el escenario en la mente del niño para que después
ese escenario se vuelva significativo e importante durante la lectura. Esos son aspectos muy importantes que tomamos en cuenta en estos materiales. ¿Por qué? Porque desarrollamos la creatividad del niño, desarrollamos la imaginación en el estudiante a través de los sentidos. También recordando un poco lo que recién mencionó la señora Maura, las unidades de aprendizaje, el primer grado, persona y entorno, país, cultura y horizonte son los temas, los grandes temas, y sobre esos temas se van otra vez generando temas que tienen que ver justamente para articular toda la propuesta en sí y hacerla más importante para el niño. Lo que buscamos con la interdisciplinariedad es justamente el diálogo que la lengua da también con otras áreas del conocimiento. Entendemos que si un niño puede entender muy bien un texto informativo, ya no le va a crear dificultades a la hora de entender ciencias, matemáticas u otra área del conocimiento. Entonces ahí es muy importante remarcar esto con relación a la interdisciplinariedad. Los textos y habilidades para la vida están orientados en virtud de estos temas, distribuidos en unidades para su desarrollo. Ustedes van a encontrar algunas indicaciones para el docente en donde se puntualiza de manera, vamos a decir, más bien procedimental el desarrollo de las habilidades para la vida. Entendamos que las habilidades para la vida son estas, ¿verdad? Empatía, manejo de tensiones, comunicación asertiva, manejo de problemas y conflictos, pensamiento crítico, autoconocimiento, manejo de las emociones, toma de decisiones, relaciones interpersonales, respeto, pensamiento creativo. Todas estas habilidades para la vida se puntualizan en todas las experiencias de aprendizaje. Eso es importante remarcar. Ya sea a través del icono en sí, como también de los textos. Los textos nos llevan a inferir qué importante es desarrollar estas habilidades en el estudiante. Así también en las diferentes orientaciones y estrategias didácticas planteadas. La guía del docente. Vuelvo a mencionar que la guía del docente es expresada de manera sencilla y comprensible, con fundamentaciones y orientaciones necesarias para el uso adecuado. Inclusive ustedes van a encontrar algunas llamadas sobre aspectos conceptuales, por ejemplo, cómo trabajar las conexiones entre el texto, el lector, el texto con el texto y también con el contexto que rodea el texto. Son diferentes, vamos a decir, recomendaciones que se ponen para poder tener una idea más clara de cómo desarrollarlo en el aula. Además de eso, provee estrategias innovadoras para el logro de la competencia de la EB. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que se busca es acercar al docente la didáctica del área de manera sencilla, comprensible y de manera eficaz para que el docente pueda desarrollar aprendizaje en el área de lengua. Por ejemplo, tomamos una experiencia de la semana 1, en donde ustedes van a encontrar las capacidades de los programas de estudio así tal cual como están. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a ir desarrollando a lo largo de las semanas. Es importante señalar que estas capacidades no se agotan con una sola experiencia o con una sola clase, como digamos, ¿verdad? Esto se va desarrollando a lo largo del proceso pedagógico. También vemos que hay una codificación de la experiencia. Vemos que la experiencia 1, así soy yo, de la semana 1. Esto ayuda muchísimo a organizar todo ese repertorio de la planificación durante la semana. Prever situaciones que sean importantes o interesantes para el docente. El número de la semana, la enunciación de las capacidades con base a los ejes temáticos, los recursos tecnológicos. De repente va a haber textos que van a ser requeridos ser escuchados, por ejemplo. Entonces ahí los recursos tecnológicos cumplen un papel eficaz en lo que refiere a las experiencias. Los indicadores que están en sintonía con las capacidades, los aprendizajes esperados que tienen que ver qué es lo que se espera con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje en materia de aprendizajes esperados. Las palabras claves, que son palabras fundamentales que van a tener un componente, vamos a decir, de entender cómo funciona esa experiencia en esos momentos. Y así sucesivamente.
son los indicadores a ser tenidos en cuenta para la evaluación de los aprendizajes. Eso es muy importante, con esa intención se han elaborado estos indicadores. Los aprendizajes esperados y las palabras clave, como les mencioné. Todo esto hace un todo en la guía del docente. Son aspectos muy importantes porque cuando planificamos, de hecho, tomamos como referencia las capacidades y también generamos nuestros indicadores. Y un poco en esa tónica están estas guías. Los materiales. ¿Qué se va a usar para ese momento? ¿Qué necesitamos prever, ya sea con los niños o ver los recursos con que vamos a contar en el momento dado de desarrollar la clase? Entonces ya hay unas orientaciones para tener en cuenta. Por ejemplo, ya preparar el texto, preparar el espacio de la sala, una galería de retratos, organizar el espacio con la integración según los lugares y las disposiciones que son importantes para poder justamente desarrollar la clase del día, y así sucesivamente son explicitados en la guía didáctica. Los momentos didácticos. Los momentos didácticos que son importantes, que hay, de hecho, unos minutos que se le asignan, son minutos aproximados. Se calcula que en 50 minutos se puede dar, por ejemplo, una experiencia como esta que estoy mostrando, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo se orienta al docente, cómo se debe trabajar esta experiencia. En el inicio, el docente dirige a los niños al espacio de integración y les comenta qué aprenderán durante la clase. O sea, todo eso ya está totalmente descrito en estas situaciones que les estoy mostrando. La siguiente es el desarrollo. El desarrollo, como les dije, plantea otra vez el formato de antes de lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y todo eso también está milimétricamente calculado. ¿Cómo se va a trabajar en esta clase? Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos que tienen que ver con la guía para que se le dé un uso importante y sobre todo ya prever todas las situaciones que fueran necesarias. Se trabajan los procesos de comprensión, por ejemplo, lo que refiere a lectura, las estrategias de la lectura, como también las estrategias que refieren a la escritura. Son aspectos muy importantes. El aspecto que tiene que ver con el cierre, que hace alusión a cerrar el proceso de la clase. Siempre es importante cerrar la clase para que los niños vayan fortaleciendo e intensificando los conocimientos que en el momento están adquiriendo. Y las experiencias de extensión o complementaria, que es trabajar con los miembros de la familia, lograr un poco esa comunicación familia-escuela sobre lo que se dio en la clase. O bien plantear actividades de extensión o de investigación si fuera necesario, según lo que plantea cada experiencia. Eso es muy importante, que esto que tiene que ver con la extensión o experiencias de extensión o complementaria, incluye procesos complementarios para los niños, para fortalecer y reforzar aquellos aprendizajes importantes. En cuanto al cuaderno, la ficha de evaluación. La ficha de evaluación también contiene unas estrategias y de actividades para evaluar terminada cada unidad, de tal manera que la unidad quede también cerrada y evaluada. No obstante, tomar en cuenta que la evaluación, a más de ser vista desde esta perspectiva, en este apartado, la evaluación va en todo el proceso de aprendizaje del estudiante. En cuanto al cuaderno de aprendizaje, tiene la finalidad didáctica de plasmar las actividades, todo lo que el docente va a desarrollar va a visualizar con las actividades, con las orientaciones ya para el estudiante a trabajar en la clase. Si tiene una clase de lectura, bueno, las actividades que tienen que ver con los ejercicios están en el cuaderno de aprendizaje. Entonces está intencionada hacia el alumno. El alumno aquí es un poco el sujeto y vamos a decir el lector más, el destinatario más próximo del cuaderno de aprendizaje. Está organizado, igual que también la guía del docente, el número de clases, las actividades a realizar, las habilidades para la vida que se enfatizan,
Y también la autoevaluación para completar. Las actividades un poco también son tareas prácticas, como les mencioné recién, que tienen que ver con la comprensión lectora, con la expresión oral, con la expresión escrita. Y así vamos viendo todo lo que tiene que ver con las actividades de comprensión, que tiene que ver con las diferentes estrategias que en la clase están un poco orientadas. La lectura compartida, la lectura individual y otras que el docente considera importantes. Las actividades de escritura espontánea. Aquí también son propuestas de realización de producciones escritas espontáneas por parte de los niños. Entendamos que el proceso de la lectura y la escritura conlleva un trayecto de desarrollo conforme a las situaciones de aprendizaje que vamos generando. También hay una autoevaluación para el estudiante. Eso es importante señalar. ¿Qué aprendió él? ¿Qué procesos ha seguido? Y se ha tomado en cuenta algunas indicaciones que la profesora le ha asignado en el momento. Y hasta aquí hemos cerrado. Yo creo que voy a dejar de compartir. Y sí, aquí damos